Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Araujo del curso de trigonometría. Hoy vamos a desarrollar la teoría del tema razones trigonométricas de un ángulo agudo, primera parte, que comprende la definición y las razones trigonométricas de los ángulos agudos notables, obtenidos estos valores a partir de los triángulos rectángulos notables. En esta primera parte hablaremos de los triángulos rectángulos de 30 y 60 grados y de 45 grados y 45 grados. El estudio del tema lo haremos en el triángulo rectángulo, que es un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el lado mayor se llama hipotenusa. Aquí también es importante recordar que se cumple el teorema de Pitágoras, que nos dice lo siguiente: en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Veamos a continuación, chicos, las diapositivas del tema. El tema es razones trigonométricas de un ángulo agudo, primera parte. A continuación, los objetivos. Hacia dónde queremos llegar, hacia dónde apuntamos, qué es lo que deseamos en esta sesión. En primer lugar, chicos, reforzar la definición de las razones trigonométricas de un ángulo agudo, que lo haremos en el triángulo rectángulo. Así también, las características de los triángulos rectángulos notables y la deducción de las razones trigonométricas de estos ángulos agudos notables. Segundo objetivo, segundo lugar, es identificar en la vida cotidiana la aplicación de las razones trigonométricas de un ángulo agudo y también la aplicación de las razones trigonométricas de los ángulos agudos notables. Y en tercer lugar, resolver problemas sobre las razones trigonométricas de un ángulo agudo y de los triángulos rectángulos notables, junto con las razones trigonométricas de estos ángulos agudos notables. Vamos a ver aquí a continuación una introducción. Esta introducción está referida a un proyecto de la Municipalidad de Lima, que es la prolongación de la vía expresa, en la cual vamos a tener en cuenta sobre la rampa de salida y de entrada a dicha vía. Tengamos presente que una rampa es un elemento de la arquitectura o de la ingeniería que permite vincular dos lugares que se encuentran a diferente altura. Lo que permite esta rampa es ascender o descender a uno u otro espacio a través de su superficie. Bien. Pasemos ahora a ver ya las razones trigonométricas de un ángulo agudo, haciendo ver que hay dos aspectos que vamos a ver en esta sesión.
En primer lugar va a ser la definición de las razones trigonométricas de un ángulo agudo en el triángulo rectángulo y también los triángulos rectángulos notables, 30 con 60, 45 y 45, y de ella deducir las razones trigonométricas de estos ángulos, ¿no? De 30, 45 y 60 grados. Vamos pasando ahora a ver lo que es la contextualización. Este es uno de los temas que se puede contextualizar. Entonces vamos a ver un par de situaciones que nos permita entonces identificar la contextualización. El primer caso es una escalera que se encuentra apoyada en una pared que está formando un ángulo de 45 grados. Dice que esta escalera se resbala y la parte inferior se desliza 8 menos 5 raíz de 2 metros de su posición inicial y el nuevo ángulo que forma con la pared es de 53 grados. ¿Cuántos metros mide la escalera? Un siguiente caso ya está referido a lo que es la parte de física, ¿no? Dice, un lanchón es arrastrado por 2 remolcadores y este es el lanchón y está arrastrado por 2 remolcadores, 1 y 2. Si la resultante de las 2 fuerzas ejercidas por los remolcadores es una fuerza de 5.000 libras dirigida a lo largo del eje del lanchón, aquí está, determine. Una primera pregunta es la tensión en cada una de las cuerdas. En la cuerda 1 y en la cuerda 2, ¿cuál es el valor de cada una de esas tensiones? Sabiendo que alfa es igual 45 grados. Entonces, como puedes apreciar, están apareciendo 2 ángulos que corresponden a triángulos rectángulos notables. 30 grados, 45 grados, ¿no? Y que si nosotros podemos de aquí bajar una perpendicular, tendremos y de aquí lo mismo, tendremos entonces triángulos rectángulos notables, ¿no? Y de acuerdo ya a la necesidad, podemos entonces obtener las razones trigonométricas de estos valores, entonces, de ángulos agudos notables. Parte B, el valor de alfa, tal que la tensión en la cuerda 2, en esta de acá, sea mínima, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que le hemos tomado del libro de estática de Bill Johnston. Entonces, como tú ves, entonces, nuestro tema está asociado entonces a algunas situaciones prácticas de la vida real y también está asociado al curso de física. Muy bien. Así también se puede asociar, lógicamente, a otro curso, pero estamos poniendo 2 aplicaciones, 2 contextualizaciones. Vamos a ver la definición de las razones trigonométricas de un ángulo agudo. La definición de las razones trigonométricas de un ángulo agudo se puede hacer de varias formas, pero la que más se suele usar es la que tiene en cuenta al triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, consideramos un triángulo rectángulo ABC, recto en B, y donde un ángulo agudo mide θ. Nosotros sabemos que los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el lado mayor se llama hipotenusa. Una razón trigonométrica para un ángulo agudo va a resultar de
dividir las longitudes de dos lados del triángulo rectángulo respecto a un ángulo agudo. Entonces, si yo relaciono la longitud de este lado del triángulo rectángulo entre la longitud de este lado del triángulo rectángulo, eso me da una razón trigonométrica para este ángulo agudo de ese triángulo rectángulo. Y así podríamos tomar, fíjense, la relación de este lado entre este lado, de este lado entre este lado, de este lado entre este lado, y luego los recíprocos, ¿no? Él entre él entre él, y también él entre él, ¿no? Entonces vamos a ver que obtenemos nosotros 6 cocientes. De ahí entonces que tengamos 6 razones trigonométricas. Estas razones trigonométricas entonces son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿no? Que se representan por sen, cos, tan, ¿no? Y así como veremos en las definiciones. Bien, ahora como hay dos catetos, hay que diferenciar uno de otro. Para ello entonces el cateto que está frente al ángulo se llama cateto opuesto a ese ángulo, que lo vamos a representar con CO. Entonces para teta este es cateto opuesto, así es, ¿no? Y el cateto que está junto al ángulo, adyacente al ángulo, se llama cateto adyacente. Y el lado mayor del triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Eso. Entonces, tenemos cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. ¿Ah? Muy bien. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Se va a definir entonces las razones trigonométricas de la siguiente manera para el ángulo teta. Diremos así. El seno del ángulo teta es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Así es. Así es. Si este cateto opuesto, vamos a señalarle, por ejemplo, como A. La notación, no se olviden que es la siguiente, ¿no? Si él es el vértice A, este ángulo tiene medida A, pero cuando ya señalan una medida así como en este caso teta, entonces se considera esto. Si no hubieran dicho que este ángulo es teta, hubiésemos dicho este ángulo mide A. El lado opuesto longitud A. Eso es. Así también el vértice C, este ángulo se puede señalar como el ángulo que mide C y el lado opuesto longitud C. El cateto entonces AB longitud C. Vértice B, ángulo B que mide 90 grados y lado opuesto, este aquí es la hipotenusa de longitud B. Eso es. Entonces, si quisiéramos nosotros ver cuánto es el seno de teta de acuerdo a lo que se ha colocado aquí, las longitudes que se han colocado a lo largo del triángulo rectángulo, diríamos es A entre B. A entre B. Ahí lo tenemos. Así es. Coseno de teta. Coseno de teta es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces el cateto adyacente a teta es longitud C y la hipotenusa tiene longitud B. Eso es. Tangente. La tangente está definido como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. El opuesto a teta es A y el adyacente a teta es C. Así es. Cotangente de teta. Cotangente está definido de esta manera como el cateto adyacente sobre el cateto opuesto.
el adyacente es C y el opuesto es A. Entonces, C entre A. Tenemos ahora secante. ¿Qué es la secante? La hipotenusa entre el cateto adyacente. ¿Quién es la hipotenusa? B. ¿Quién es el cateto adyacente a teta? C. B entre C. Tenemos cosecante de teta. ¿Qué es cosecante? Hipotenusa entre cateto opuesto. Eso es B entre A. B entre A. Ahí está. Entonces, allí tenemos la definición entonces de las razones trigonométricas para teta, ¿no? Muy bien. Vamos entonces ya a sacar el borrador para dejar limpia nuestra diapositiva. Entonces, tú puedes hacer las razones trigonométricas para C. ¿Quién sería para el ángulo C el cateto opuesto? Ya sería el cateto que está al frente, ya sería C, ¿sí? Y el cateto adyacente al ángulo C, ¿quién sería? Este de aquí, A. Muy bien, ¿ya? Y así. Entonces, vamos a dejar limpio la diapositiva para que de esa manera podamos entonces avanzar a la siguiente. Avanzamos. Vamos a ver un par de, un ejercicio. Ejercicio 1. Dice lo siguiente. Se tiene un triángulo rectángulo ABC, recto en B. Halle el valor de la expresión E, sabiendo que E es igual a 2 veces seno de A por secante de C más 1. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es tener en cuenta entonces un triángulo rectángulo. Ya está, ahí tenemos. Dibujamos un triángulo rectángulo al cual le señalaremos ABC recto en B. Ahí está, A, B, C, recto en B. Ahí está. El vértice en B mide 90 grados. Este ángulo mide 90 grados. Me piden hallar el valor. Bueno, señalamos también los ángulos. Fíjense que en este caso no nos han dicho si este ángulo mide alfa, beta, teta, nada. Entonces, ¿qué se hace? Te dije entonces que lo convencional es colocar a la medida de este ángulo A, y como no dan tampoco longitudes, señalaremos entonces que el lado opuesto al vértice B es el lado B, y por acá tenemos también el ángulo C, y aquí sería el lado C, y aquí sería el lado A. Entonces, ya usamos lo convencional para los ángulos y la longitud de los lados de un triángulo rectángulo. En general, esto es para todo triángulo. En particular, estamos trabajando en el triángulo rectángulo. Bien, a continuación, entonces, la expresión pedida lo vamos a calcular entonces aplicando lo que nos dicen que calculemos 2 veces, ahí está, ¿ve? Seno de A, seno del ángulo A. Entonces, seno de este ángulo. ¿Qué es el seno de este ángulo? El cateto opuesto, que es A, entre la hipotenusa, que es B. A entre B, por secante de C, secante de este ángulo. ¿Qué es la secante? Es la hipotenusa B entre el cateto adyacente al ángulo C, que es A. Entonces sería B entre A. B entre A. Y esto más 1. Muy bien.
Obsérvese que las A se cancelan, la B también. Entonces la expresión E va a ser igual. Acá queda 2 y acá 1. Y 2 más 1 es igual a 3. Muy bien. Siguiente. A continuación, una pregunta de examen de admisión. ¿Qué nos dice esta pregunta de examen de admisión? Nos dice, en la figura, acá, la cotangente de alfa es 2. Cotangente de este ángulo es 2. Ya está. Cotangente de alfa es 2. La tangente de beta es 0,6. Tangente de beta, la tangente de este ángulo es 0,6. Ahí está. Y AB es igual a 10. Esto vale 10. ¿De acuerdo? Eso es. Calcule AC toda esta longitud de acá. Muy bien. Entonces, una forma de resolver el problema podría ser esta. Como esto es 10 y lo que me piden es todo él, entonces me falta es esta longitud de aquí. A esta longitud de aquí le puedo llamar un X, un A, un M, ¿no? La letra que deseamos para tener en cuenta que nos falta E. Entonces, ese podría ser un camino. Y a partir de que me dicen que la tangente de beta es 6, yo sé que en un triángulo rectángulo la tangente relaciona el cateto opuesto entre el cateto adyacente, entonces puedo expresar L entre él, y como conozco la tangente, reemplazo su valor y obtener él en términos de él y con la razón que se tiene de beta. Y después en el triángulo rectángulo mayor, tener en cuenta que como la cotangente de alfa es 2, el cateto adyacente entre el cateto, en este caso, opuesto, es igual a 2. Entonces, ese puede ser, entonces, más o menos la mirada para resolver el problema. Entonces, resolución. Empezamos con esto. Como la tangente de beta es igual a 0,6, 0,6 es lo mismo que decir 6 entre 10, ¿no? Mitad es 3, mitad es 5, 3/5. Entonces, tangente de beta es igual a 3/5. No se olviden que él es 10 y esto le podemos poner una letra. Un A, un B, un C, un D, un X, un Y, un Z, la letra que tú quieras. A ver, elijamos una. X, por ejemplo, correcto. No te olvides que AC es todo esto, pero esto le llamamos X. Ahora, también puedo haberlo puesto a esto X, esto 10 y este sería X menos 10, ¿no? Entonces ya depende de la forma como queremos establecer la relación entre los elementos allí que están interviniendo. Aquí está. Entonces le llamo X a él. Ya está. X. Entonces digo lo siguiente. Tangente de beta es DC, cateto opuesto a beta, en este triángulo rectángulo, ¿no? El opuesto a beta es DC, entre cateto adyacente que es X. DC entre X. Pero tú sabes también que la tangente de beta es 3/5. Entonces lo igualas a 3/5. De ahí entonces despejando DC, esto pasa acá a multiplicar y sería 3X sobre 5. Ya tienes DC expresado como 3X sobre 5. Eso es. Entonces, una vez que tienes ello, dices, voy a considerar ahora la cotangente al ángulo alfa. ¿Qué es la cotangente? El cateto adyacente sobre el cateto opuesto.
¿Cuánto es el adyacente? 10 más X. ¿Cuánto es, en este caso, el opuesto? DC. Pero este DC ya lo tienes acá. Ahora, vamos formando, si quieres, lo reemplazas acá y ya trabajarías ya de frente para hallar el X. O si no haces esto, despejas DC también y sería 10 más X sobre 2. Si los primeros miembros son iguales, puedes igualar los segundos. Y eso es un criterio cómo resolver, entonces, cómo relacionar las variables que están ahí. Entonces, igualando, entonces 3/5 de X, ¿no? Él es igual a 10 más X sobre 2. De ahí entonces 6X igual a 50 más 5X. Entonces pasa a restar, X vale 50. Si X vale 50, entonces el valor de AC, de aquí hasta acá, no te olvides que es 10 más X. Y eso viene a ser 10 más 50. Sería 60. 60 metros. 60 metros. Muy bien. Recuerden ustedes que el dato es que AB es 10 metros. Entonces las unidades que se están trabajando es en metros. ¿Ya? Muy bien. Vamos avanzando entonces a la siguiente diapositiva. Vamos a ver a continuación los triángulos rectángulos notables. En esta oportunidad vamos a ver en esta primera parte de las razones trigonométricas de un ángulo agudo, vamos a ver 30/60 y 45/45. Ya está. 30/60, ¿por qué se caracteriza? Porque sus lados se encuentran en esta relación. 1, raíz de 3 y 2. En esta relación se encuentran los lados de un triángulo rectángulo de 30 y 60 grados. También se suele decir que el cateto que se opone a 30 grados mide la mitad de la hipotenusa. Y el que se opone a 60 grados mide la mitad de la hipotenusa por la raíz de 3. También que los catetos de un triángulo rectángulo de 30 y 60 están en relación de 1 a raíz de 3. El que se opone a 60 grados es raíz de 3 veces el que se opone a 30. Entonces, si acá es 5, acá es 5 raíz de 3. Y acá debe de ser 10. No te olvides, en un triángulo rectángulo de 30 y 60, entonces el cateto menor, el que se opone a 30, mitad de la hipotenusa. Y el que se opone a 60, mitad de la hipotenusa multiplicado por la raíz de 3. El cateto que se opone a 60 es raíz de 3 veces el cateto que se opone a 30. ¿Ah? Muy bien. Pasemos ahora al triángulo rectángulo de 45 grados y 45 grados. Triángulo rectángulo de catetos iguales, ¿no? De igual longitud. Entonces, la relación aquí se dice que es de 1, 1 y raíz de 2. En esa relación se encuentra 1, 1 y raíz de 2. Se sobreentiende que si no hay nada, pero implícitamente está el 1, ¿sí o no? Eso es algo implícito, el 1 acá y el 1 acá, no te olvides. Entonces, vamos a ver ahora a continuación las razones trigonométricas de estos ángulos agudos notables. El de 30, el de 45 y el de 60. No te olvides, también hay que tener presente que se llaman triángulos rectángulos notables porque conocidos sus ángulos agudos, se conoce la relación de sus lados. O también al revés, ¿no? Conociendo la relación de dos de los lados del triángulo rectángulo, se conocen los ángulos de ese triángulo rectángulo. Eso, no te olvides eso, ¿ya?
Bien, pasamos ahora a las razones trigonométricas de los ángulos de 30, 45 y 60 grados. Vamos a explicarte el de 60, el de 30, de 60 ya. El de 60 te vamos a explicar y análogo es para 30 y 45. Muy bien. Empezamos. Seno de 60 grados. El seno de este ángulo agudo de acá. ¿Qué es el seno? El cateto opuesto, raíz de 3 por K, entre la hipotenusa 2K. Las constantes se cancelan K, y queda entonces raíz de 3 sobre 2. Ahí está. Coseno de 60 grados. ¿Qué es el coseno? El adyacente entre la hipotenusa. 1, K sobre 2K, 1/2. Y así para los otros, ¿no? Tangente de 30 sería en este caso, perdón, de 60, estamos hablando de 60, sería entonces raíz de 3 entre 1, raíz de 3. La cotangente, el adyacente entre el opuesto, 1 sobre raíz de 3, que racionalizando es raíz de 3 sobre 3. Tenemos después la secante de 60 grados, que es la hipotenusa, entre el cateto adyacente queda 2. Después tenemos la cosecante. La cosecante de 60 grados, la hipotenusa entre el cateto opuesto. 2 entre raíz de 3. Racionalizando, 2 raíz de 3 sobre 3. Vamos a ver a continuación un ejercicio 2. A ver. Tenemos entonces, dice así, en el gráfico BC es igual a DE. Ya, estos dos segmentos tienen igual longitud, es lo que dice el problema. Luego dice que AD se refiere a esta longitud de aquí, dice que eso es igual a raíz de 6. Ajá, raíz de 6. Dice la pregunta, ¿cuál es el valor de la expresión R que es igual a raíz de 3 por cotangente de alfa menos 1? Quiero la cotangente de este ángulo. Fíjate que alfa está en un triángulo rectángulo y la cotangente es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Entonces, esta relación BE entre AB, quiero saber cuánto vale. Multiplicado por raíz de 3 y eso menos 1. Ya está. Entonces, pasemos a la resolución. Si nosotros observamos, tenemos aquí 60, 45, notable, ¿no? Este es 30, todo esto es 45. 30, 60, 45, 45. La hipotenusa es raíz de 6. Muy bien. Tengamos presente que en un triángulo rectángulo de 45 y 45, tengamos presente esto, 45 grados y 45 grados, la relación de sus lados es lo siguiente. 1A y raíz de 2 multiplicado por A. En esa relación se encuentran 1 raíz de 2. Muy bien. A ti te dicen que en el triángulo rectángulo ABD, dibujamos ahí, triángulo rectángulo, así es, A, B, D, 45 grados, dice que esto es raíz de 6. Entonces tú lo comparas, mira. Dices, raíz de 2 por A es igual a raíz de 6.
De ahí entonces que A es igual raíz de 6 entre raíz de 2. Y eso es raíz de 6 entre raíz de 2 es raíz de 6 entre 2, es decir, raíz de 3. Raíz de 3. Eso es. Muy bien. Entonces el valor de A es raíz de 3. Entonces sería 1 por raíz de 3, raíz de 3. 1 por raíz de 3, raíz de 3. Muy bien. ¿Ya? Entonces explicado para que se entienda bien. Y ya cuando se coloquen aquí los valores, entonces ya sabes por qué salió eso. Raíz de 3 AB, raíz de 3 también será ABD, ¿sí o no? Eso es, ABD raíz de 3. Eso es, ahí está. BD raíz de 3. Muy bien, listo, ahí está. ¿Eh? Listo. Ahora vamos a tener lo siguiente. Vamos a borrar esta parte. Y vamos ahora a trabajar con el otro triángulo rectángulo de 30 y 60. Ya está. Entonces vamos a tener así. Cuando uno tiene un triángulo rectángulo de 30 y 60 grados, ahí está por acá, fíjense chicos y chicas, cuando tengamos un triángulo rectángulo de 30 y 60 grados, 30 grados y 60 grados, la relación de sus lados es 1 por una letra cualquiera, vamos a ponerle por ejemplo 1A, este es raíz 3A, puede ser chico cualquier letra, y este es 2A. Así es. En el problema, en esta parte de aquí, en el ABC, tú tienes esto. Entonces tienes acá, está señalado aquí, ¿no? 60, pero tú lo puedes completar 30 y te dicen que esto es raíz de 3. ¿Quiere ser? Quiere ser. Entonces tú lo que vas a hacer es así. Mira, comparas. ¿Ves? El que se opone a 60, raíz de 3 por A, es igual el que se opone a 60 raíz de 3. De ahí entonces el valor de A, ¿cuánto es? 1. Teniendo que ya el valor de A es 1, se reemplaza. Aquí pones 1, 1 por 1, 1, y aquí sería 2, 2 por 1, 2. Entonces, aparecerá entonces, chicos, aquí 1, y obviamente este será 2, pero cuando a veces no se necesita, ya no necesariamente se coloca. Entonces 1, y como BC es igual con DE, entonces este también es 1, mira. Ahí lo tienes. Como ya tienes el cateto adyacente y ya tienes el cateto puesto, ya puedes hallar la cotangente de alfa, ¿sí o no? Eso es muy bien. Entonces vamos a calcular ya lo que nos pide. Así es. Vamos a calcular ya lo que nos pide. A ver. Ya está. Entonces, ahí está. Entonces, lo pedido, R es igual raíz de 3, acá está, por cotangente de alfa. Y cotangente de alfa es raíz de 3 más 1. Ahí está. Sobre el cateto opuesto a alfa, raíz de 3. Se cancela raíz de 3, queda raíz de 3 más 1 menos 1. El más 1 con el menos 1 se cancela y queda raíz de 3. Entonces, respuesta, el valor de R es raíz de 3. Vamos a pasar ahora a ver una pregunta que vino en examen de admisión. Dice, dos cámaras
de vigilancia ubicados al ras del suelo, separados 48 metros, observan simultáneamente la parte más alta de un poste de alumbrado con un ángulo de elevación de 30 grados. Una, ¿no? Y 60 grados la otra. Si la base del poste está situado entre las dos cámaras y en la misma línea recta que une a las dos cámaras, halle la altura del poste. Muy bien, ahí están las claves y vamos a ver la resolución. Vamos a dibujar entonces la cámara A, la cámara B y también el poste CD. Ubicado el pie del poste entre esas dos cámaras en una misma línea recta. Y la distancia que separa a esas cámaras es de 48 metros. Y tenemos nosotros que un ángulo de elevación es de 30 grados y el otro es de 60 grados, ¿no? Nos piden la altura del poste, al cual le llamo X, a la altura del poste. Muy bien, entonces, siendo él 48 metros. Así es. Bien, entonces, a continuación, vamos entonces a ver qué relación podemos entonces considerar aquí. Entonces, empezamos. Tenemos triángulos rectángulos de 30 y 60, y el que se opone a 60 es X, acá es 30, el que se opone a 30, ¿cuánto será? Entonces, no te olvides, si a ti te daban el que se opone a 30 era A, el que se opone a 60 era A raíz de 3, ¿sí o no? Quiere decir que cuando me dan el de 30, para hallar el de 60, multiplico a ese valor que se opone a 30 raíz de 3. Y si fuera al revés, aplican el criterio, pues que los profesores creo en R me llaman el cangrejito, ¿no? Si de aquí para acá se multiplica por raíz de 3, de aquí para acá se divide entre raíz de 3, pues no es cierto. Entonces BD será X entre raíz de 3, que racionalizando será X raíz de 3 sobre 3. Muy bien, pasamos ahora a este otro triángulo rectángulo, también de 30 y 60. Pero acá sí, el que se opone a 30 es X, el que se opone a 60, ¿cuánto será? Aquí sí, pues X por raíz de 3. Y desde luego que una vez que ya tenemos ello, diremos, este BD, que es X raíz de 3 sobre 3, más este AD, que es X raíz de 3, la suma de los dos es 48. Eso es, muy bien. De ahí ya se resuelve la ecuación y nos queda pues 3 raíz de 3x más 1b raíz de 3x, 4 veces raíz de 3x sobre 3 igual 48. Despejas, pasa a multiplicar, pasa a dividir y obtienes que el valor de x es 12 raíz de 3, ¿no? 12 raíz de 3. También puedes simplificar acá un poquito, ¿no? Cuarta es 1, cuarta es 12, pasas a multiplicar, pasas a dividir, racionalizas y obtienes este valor, ¿no? Entonces, ahí está. Bien. Bueno, ya ahí vamos culminando. Vamos terminando ya entonces.